una cosa que me gustaría hablar es el tema de los videojuegos. Y qué más razón que iniciar con esta temática que con un juego que inició toda una franquicia y toda una saga. Estoy hablando de nada más y nada menos de The Legend of Zelda Skyward Sword. Antes de iniciar a hablar concretamente con el juego, me gustaría hablar primero con sus antecedentes. Y cuando digo antecedentes sería pues la previa a lo que vino antes de este juego. Si bien antes de que se estrenara Skyward Sword ya teníamos dos precedentes. El primero sería The Legend of Zelda Twilight Princess, que originalmente salió para la Nintendo GameCube, pero tanto el fracaso de la consola y la venida de la nueva generación tuvieron que hacer un port a la Wii, siendo este juego uno de los primeros juegos en salir en ambas consolas. Dígase el caso también como Breath of the Wild, que salió para la Wii U, que se supone que era la idea original, pero salió para la Switch en su día de estreno. Lo que sucedió en el port de Wii, ya que al ser la principal temática de la consola el control de movimiento, tuvieron que hacer un modo espejo, o prácticamente volvieron todo el mapa del juego en modo espejo, para que pudieras utilizar la espada en la mano derecha y no en la izquierda, y siendo manejado por controles clásicos o tradicionales. De aquí se derivó muchas ideas, como el tiro con arco, mejor dicho, mediante el control de movimiento, usar la espada mediante el control de movimiento, el escudo también con el accesorio que complementaba, y muchos más. Claro que al ser la primera versión de la Wii, por así decirlo, y siendo la primera vez un juego de este estilo adaptado a estos controles, pues se puede inferir o se puede entender que no estaban tan refinados los controles de movimiento para el uso de la espada, del arco, de boom y de muchas otras cosas mediante el sensor de movimiento. Mientras pasaban los años, salió una nueva versión de Wii con controles de movimiento mejorados, que se llama Wii Motion Plus, que esto originó a la salida de su adaptador a quienes que compraron la consola antes de esta salida. Y con este adaptador también salió el juego de Wii Sport Resort, juego que explota las capacidades de este sensor de movimiento mejorado, y que posteriormente con las revisiones de la Wii después del 2010-2011 más o menos que salió esa actualización, ya tienen integrado el Wii Motion Plus. De hecho, a la salida de Wii Sports Resort, habían consolas que tenían el juego, pero ya con los controles ya integrados con esta nueva tecnología. El cual aquí en este juego de Wii Sports Resort, mejor aquí podemos jugar a las espadas, ya sea en cortes o en duelos, lo cual que sería un gran avance, o se pondría a prueba previo al lanzamiento de Skyward Sword. También tenemos la forma de la precisión de los tiros, ya sea en básquetbol o en tiro con arco, y muchos juegos más que salieron ahí. Si bien aquí podríamos decir que sus antecedentes serían ambos juegos, porque la idea no es original. La idea de Skyward Sword no es original porque ya salió para Twilight Princess y solamente salió la refinación del control de movimiento, que dio origen ya propiamente al gameplay de Skyward Sword. Tengo entendido personalmente, o sea, no es que lo haya verificado ni nada, pero tengo entendido que en su época este juego ya estaba siendo desarrollado durante o poquito después del lanzamiento de Twilight Princess, dado a su gran recibimiento y su gran éxito. Así que tuvieron que poner manos a la obra de hacer un juego ya basado enteramente en estos controles de movimiento. Y de ahí se derivó este proyecto del Wii Motion Plus para mejorar esa precisión, porque sinceramente no creo que la Wii originalmente tuviera una gran capacidad de atrapar todo el movimiento hasta ya la salida. Aunque obviamente no vamos a discutir, dado que la Wii fue la primera consola en implementar esto. Luego ya después la competencia
utilizó o lo copió, como en el caso de PlayStation que copió sus controles, o como Xbox que utilizó meramente una cámara, que salió muy mal, obviamente por el tema del Kinect. Y creo que ese sería todo por parte de los antecedentes del juego antes de su salida. Y ahora sí, a hablar meramente de Zelda Skyward Sword. Muy bien, iniciando por su historia, la historia en sí, al ser el principio, el génesis de toda la saga y toda la franquicia, nos tienen que dar el contexto de cómo fue la situación. Obviamente aquí se utiliza el lore presentado en Ocarina of Time con las tres diosas creando la Trifuerza y Poder Dorado, dejando en el mundo y otros contextos mostrados en juegos anteriores a su salida. Aquí se nos muestra al mero principio que el mal surgió para apoderarse del poder sagrado, lo cual derivó a una guerra de todas las razas vivientes de ese momento, custodiada por la diosa Hylia, que las diosas pusieron ahí para que protegiera la Trifuerza. Los humanos, que para efectos del juego son los Hylianos, son llevados a la superficie junto con la Trifuerza hacia los cielos. Y mediante eso se creó una barrera de nubes para separar los cielos de la tierra. Y ya iniciando con la historia secular del propio juego, la historia podríamos decir en resumidas cuentas de la típica historia de rescate, que la verdad que para efectos de Zelda es un estándar, así que no es mucho de qué emocionarse. Sin embargo, al inicio queda muy desabrido, queda muy mediocre porque realmente no hay mucho que decir durante todo el juego. Hasta, bueno, no todo el juego, hasta la mitad, en donde ya descubrimos nuevas cosas del tema de la reencarnación de la diosa, el tema de viajes del tiempo, que sorpresa, como en Ocarina of Time, y demás cosas que se vuelven un poco más interesante y llena un poco más ese aire de heroísmo, de epicidad a la que la franquicia nos ha acostumbrado durante muchos años, pero realmente la historia en sí misma no es que destaque mucho. No es mala, obviamente no es mala, pero sí no está a la par como sus antecesores, como en Ocarina of Time, como ya había dicho previamente, como Majora's Mask, como Twilight Princess, como Link to the Past, como Link's Awakening, o con incluso Wind Waker, que es más o menos mediocre, y con todo el respeto porque es mi primer juego y el que más me encantó, pero hablando de forma objetiva, realmente el que más flaquea es Skyward Sword y su historia, que la verdad bien podría haber sido un poquito más interesante, pero yo creo que por la propia limitación de ser el origen de todo y pensar en un inicio de todas las cosas, es complicado con lo que ya se ha mostrado en anteriores juegos. Sumando el hecho de que también al ser un juego de aniversario y que la Wii siempre ha sido estigmatizada en su época de ser una consola para niños, y de hecho pues sí, la consola está pensada para el público casual, que incluso tu abuelito pudiera jugar a los espadazos contigo en el Wii Sports. Pero aquí tuvieron que idearse una forma de atraer más público casual a su fandom, por así decirlo. Y la verdad, porque no es como digamos que Twilight Princess fuera cosa de niños, porque realmente había muchas cosas que la verdad te espantaban, incluso a los edgys de ese momento, los pubertos de ese momento, sí les dio como cierta cosa, ciertas escenas o ciertas insinuaciones que decías, wow, o sea, ultra serio. O se pasa un poquito de lo que ya nos habíamos acostumbrado en anteriores juegos. Pero, pues sí, la verdad, la historia cumple muy bien. La historia de las misiones en apuros, la búsqueda, el recorrido del héroe, vaya, pues sí, el camino del héroe. Lo que son personajes ya de forma repetitiva como Impa, que pues ya apareció en Ocarina of Time bueno, a mí se me hace raro que aparezca pues el mismo personaje o que trate de ser el mismo personaje, pero
Lo bueno de esta encarnación es que pues no es como la Impa en Ocarina of Time que se nos presentó, que la verdad es que no tenemos nada sobre ella, y aquí siendo de joven, siendo una mujer mamona, porque es mamona, y aprendiendo poco a poco a como que a confiar más en Link al ser un elegido de Zelda, que es, ay, que es spoilersazo, ¿no? Zelda es la encarnación de la diosa Ilia, que ella lo designó como el héroe, el que portará la espada maestra. También tenemos a Graham, un personaje que si bien no es nuevo porque tenemos a Abati teniendo unas características similares en su diseño, sin embargo aquí es entre cómico y serio. Es cómico en el sentido porque hay movimientos y exageraciones muy amaneradas que en su principio nos daba un poco de risa, pero no dejaba de ser amenazante hasta cierto punto. Porque pues todo el mundo recuerda cuando se te acerca a la oreja, ¿verdad? Sí, yo también quiero olvidar de eso. Y demás personajes como por ejemplo, Villain, en español es Villain, que la verdad no es la gran cosa, es muy estándar, hasta puede decirse muy Disney, de ser un bravucón sin mucho cerebro. Pero a partir de la segunda mitad del juego, comienza a tener cierto desarrollo de personaje que pues no vemos al 100%, es todo detrás de cámaras, pero es bueno ver que haya cierto trasfondo o cierto desarrollo de los personajes. Link, la verdad, pues es el avatar a conducir, así que no hay tanto desarrollo que podamos observar al principio. Podemos ver que agarra cierta valentía o corrige ciertos aspectos de su carácter, pero realmente al ser un personaje, por así decirlo, unidimensional para efectos de gameplay, que podemos manejarlo y maniobrarlo e insertarnos en él, no es que destaque mucho en temas de personalidad, si es que le queramos dar una personalidad, porque realmente, pues no, lastimosamente no es el caso. Y creo que es así en todas las encarnaciones de Link que podemos jugar, más o menos. Y de ahí en fuera, pues la verdad no es que haya tanta relevancia para otros personajes secundarios, si bien nos pueden ayudar durante la aventura o darnos ciertas pistas, pues la verdad no es como que sean muy entrañables. Incluso los Q que encuentras en el bosque son muy adorables, pero te olvidas luego de ellos hasta que no vuelvas al bosque. Los, los topos, que no me acuerdo su nombre sinceramente, que son cazarrecompensas o saqueador de tumbas, pero realmente tampoco tengan tanta presencia en el juego. Sí, son ciertamente carismáticos, pero realmente yo jamás he visto ni un fanart, yo no he visto nadie mencionarlos en ningún otro medio, ni en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en ninguna parte. Nunca aparecen en la memoria colectiva, así que pues eso habla mucho de... Luego ya después de este video pues saldrán gente haciendo fanarts, ¿no? Pero es lo, pero es lo que yo aprecio del juego, es lo que yo observo, y realmente pues no es como que vamos a indagar mucho en estos personajes, porque no, o sea, son literalmente, o sea, son ellos y una piedra, y tú vas a decir, son exactamente lo mismo, pero no hay mucho que destacar realmente. En cuestiones de historia, pues la verdad, al final, cuando es el jefe final, que es el heraldo de la muerte, o de Maíz en inglés, y la verdad es como que al ser ya una forma reciclada de Ganondorf, una forma con... No, pues no, o sea, es Ganondorf, pero hecho de otra forma. Pero realmente no es como que tenga ese... No es que destaque, es imponente sí, pero no es como que tengamos muchos recuerdos de este, o cuál es su propósito más allá de querer la Fuerza Dorada. Así como otras reencarnaciones de Ganondorf que quieren poder, pero en vez de buscar el poder mediante la Trifuerza, buscan poder mediante la conquista, en este caso del reino de Hyrule, como es en Ocarina of Time y como es en Tears of the Kingdom, que posteriormente, una vez conquistado el reino de Hyrule, pues van por la fuerza, por la Trifuerza. O sea que sería lo mismo si conquistas Hyrule, consigues la Trifuerza, porque
porque prácticamente están en la misma zona y nada más tienes que ir a conseguirlo. Punto. En Wind Waker, por otro lado, nos muestra un trasfondo de este personaje, dándole un poco de profundidad y la razón de por qué quiere la Trifuerza, porque ahora sí, como el mundo fue devastado y quiere recuperarlo para conquistarlo a él y tener obviamente el poder en sus manos. Aquí no, aquí es como que tu historia de anime genérico de 2 episodios, de un malo maloso que quiere el poder porque huevos y quiere conquistar el mundo porque huevos y pues y ya, o sea, no es como que sea gran característica. Y pues aunque su derrota es de cierta forma satisfactoria y un plagio de Twilight Princess, porque no hay que olvidar que este juego prácticamente nace de Twilight Princess, entonces vamos a hacerle ciertas características que recuerdan a este. Y sería toda la historia resumida de forma pues, hasta lo absurdo, ¿no? Pero realmente, pues, como dije, la historia flaquea mucho. Incluso si hubiera un video, si yo hiciera un video o alguien afuera hiciera un video enteramente hablando de la historia de Skyward Sword, créeme que te quedarías dormido. Y no es por ser mamón, pero es así, no es como que tenga grandes cosas que hablar. O sea, funciona para el juego, funciona para el gameplay y todos contentos. El mundo de Skyward Sword es, por así decirlo, un poco desabrido. Está bien diseñado en forma artística, en forma técnica, pero realmente es que no hay incentivo para la exploración, dado que Zelda siempre ha sido un juego que te incita a explorar tu entorno. Aquí no hay mucha incitación a esto. Para poner un ejemplo, comparemos a Celestia o Neburio, como lo quieren llamar, con el mar de Wind Waker. La diferencia es que en Wind Waker, invariablemente qué cuadro del mapa estés, siempre vas a ver las siluetas de las islas más cercanas. Y conforme vayas avanzando, va a haber la posibilidad de avanzar en ciertas zonas que antes eran imposibles. Por ejemplo, a la primera mazmorra entre la isla del dragón hay un espacio vacío en donde comienzas a zarpar con el león rojo, o mejor dicho, el rey Darkness, que algún día pues, voy a hablar sobre ese juego. Hay una isla, esta isla se le llama la isla de los chuchus, pero hay varias cosas ahí dentro. Una vez que tú entras, puedes conseguir una pieza de corazón o unas rupias, pero como no tienes bombas, no puedes pasar a una zona que está, bueno, restringida hasta que obtengan las bombas y vuelvas otra vez a la misma zona. Pero hay otra zona ahí mismo en la isla, pero fuera de ese islote, habiendo una palmera que solo puedes alcanzar con el gancho que obtienes casi terminando el juego, y obtienes ya sea otra pieza de corazón o otra recompensa, lo cual aprovecha para que no solamente explores, sino que te incentiva a seguir avanzando y tomar en cuenta las islas que vayas pasando. Pero en Skyward Sword, en todo el cielo, no hay nada realmente para explorar realmente. Hay ciertas rocas, hay ciertos islotes que realmente pues sí tienen uno que otro puzzle, pero realmente no incitan nada viejo. O sea, los únicos lugares principales serían pues tu casa realmente, bueno, lo que llamamos casa, como la Academia de Caballeros, en el Bazar y Torre Tortorio de Celestia. De ahí está la zona, bueno, el Pilar de los Cantares, creo que así se llama, detrás de la cúpula de nubes, donde está pues el Dragón de los Cielos, que son ya prácticamente 2 locaciones diferentes, pero lo único que importa es esa torre, y solo vas como que unas 4 veces en toda la historia. El tercer punto sería la taberna de la calabaza, pero pues ahí solo vas para todas ciertas misiones secundarias, para obtener piezas de corazón o obtener botellas y así. Y el último sería la rueda de la fortuna, pero sería para rupias y ya hay una pieza de corazón, pero realmente no hay una forma realmente legítima de incentivar al jugador a explorarlo. Claro, están los cubos divinos que están en las tierras inferiores y que tienes que salir de las tierras inferiores
para subir a los cielos y buscar los tesoros divinos. Sin embargo, pues tampoco es una forma de incentivar tanto al jugador, porque realmente gran parte del tiempo que vayas en el cielo es solamente va a ser por eso. Es más, creo que te incentiva más a explorar las tierras inferiores, que es el punto que quiero tocar. El siguiente punto sería las 3 tierras inferiores, que sería el bosque, el volcán y el desierto. En el caso del bosque, es poco reutilizable o poco que explorar, dado que la primera vez que vas sería pues lo que ves, realmente. La segunda vez es por el tema de la dragona del agua, o la dragona del bosque, una de dos. Y realmente te abre otra localización en donde pues exploras el tema del agua y tal, pero realmente no es como que no hay mucho que explorar a comparación del resto del bosque. Y aún así el resto del bosque es relativamente vacío. No hay mucho que explorar o indagar porque es prácticamente lo mismo. En la zona del volcán tampoco hay mucho que explorar. Si bien hay zonas que están limitadas por la lava, pero no hay incentivo para explorarlo, ya que no hay muchos objetos que encontrar, o si bien los objetos que tú puedes encontrar no están tan ocultos. Prácticamente es lo que ves, es lo que es, lastimosamente. Sin embargo, esto no quita el hecho de que para la segunda o tercera vuelta tengas la oportunidad de entrar a zonas que no puedes entrar, dado a que pues no había ningún objeto para utilizar tus armas, como en el caso de los ganchos o las arpas, que también me acuerdo que pues, se llamaba así. Y otras zonas que realmente pues como no son muy interesantes, salvo rupias o cosas así, o para la misión de conseguir las llaves de la primera mazmorra. La última zona sería la zona de desierto, que aquí sí es una zona que te incita mucho la exploración, dado que son 3 ubicaciones totalmente diferentes. Ahora bien, el desierto es tan grande y vasto a comparación del bosque y volcán, cosa que se me hace un poco ridícula, porque bien pudieron utilizar el espacio del desierto para darle un poco más de juego al volcán, que es el que más está olvidado. Porque una vez que vas a la zona del desierto, la primera vez es la minería y puedes explorar a tus anchas, exceptuando zonas que obviamente requieres los objetos necesarios, que te lo dará más tarde. La segunda vez que recorres la zona, vas al mar. Bueno, que en la actualidad en el juego no es el mar, es el mar de Bolivia, o sea, es toda arena. Pero sin embargo, al estilo de Wind Waker, te incita a moverte por las zonas de las islas de ese lugar. Y la tercera ubicación sería el tema del dragón. Cosa que pues de esas 3 ubicaciones es muy amplio, es muy vasto y te intensita a la exploración, ya sea con las zarpas o con los ganchos, como se lo quieren decir, y con el resto de objetos que tengas. Aunque realmente pues la exploración en sí queda de lado porque llegas a cierto punto donde ya pues explorar más bien nada, porque pues son nada más caminos que llevan a un lugar a otro, pero es la misma ubicación y pues supuestamente para llegar más rápido, pero pues nada. A ver, uno de los principales factores que ha hecho famoso a esta entrega, y no lo he comentado y lo he reservado hasta este momento, y creo que también me salté un apartado del juego que es poquito, pero va a afectar hasta cierto punto, y son los controles de movimiento. Ahora bien, aquí he dicho ya reiteradas veces que en sí el Motion Plus es principalmente para ayudar a la precisión de dichos controles de movimiento, que para ser francos, si bien antes de esta actualización de los controles de movimiento sí había cierta precisión, pero no es la que se requería en su momento para hacer este tipo de juegos, porque pues dado que Skyward Sword funciona principalmente
a base de control, o sea, meramente en el control de movimiento, la maniobra de la espada, el arco, o sea, todo lo que tiene que ver con puntería y otros más. Ahora bien, aquí lo que siempre se ha destacado, y principalmente por el chiste, y se ve en la miniatura del video, es la descalibración de los controles. Ahora bien, ¿por qué este problema surgió ahora con esta actualización? Cosa que no pasaba antes sin la actualización. Creo que principalmente es más por el desgaste que tienen los controles de movimiento. A ver, explico. Yo no tuve los controles de primera mano ya con la integración de este Motion Plus, sino más bien que yo lo obtuve mediante un adaptador. Entonces yo, en mi experiencia como jugador, yo supongo que con dicho adaptador conllevaba un cierto desgaste en el momento de la calibración del mando. Porque si bien los usuarios de Wii, y lo digo usuarios de Wii porque hablaré de Switch más adelante, recordaremos de que para volver a calibrar el control de movimiento tendríamos que, la primera, apuntar al centro de la pantalla y oprimir con la cruceta hacia abajo para volver a integrar una precisión al momento de utilizar otra vez el control. Ahora bien, hay dos formas. Esa es la primera. La segunda era, si bien cuando se desconectaba el control o cuando se te acababan las pilas. Pero normalmente tendrías la opción de calibrarlo igualmente, incluso con el tema de la cruceta y el apuntado a la pantalla, una mejor calibración, que era poner tu Wii Motion Plus acostado hacia abajo, mirando hacia abajo, en un lugar recto, en este caso pues una mesa, mientras cargaban los datos o la sincronización de los datos entre la consola y el control, y con el juego obviamente, para restablecer esa línea de captura precisa. Esto en sí pues sí tuvo muchos problemas en su momento, y pues realmente no digo que es injugable, pero sí, como ya lo he dicho anteriormente, te pueden causar ciertos problemas a la hora de tener ciertos combates con jefes. Pero en mi experiencia como jugador diría que esa calibración te duraba media hora a una hora más o menos. Te puede durar menos o te puede durar más dependiendo de cuánto tiempo estabas jugando en la Wii. Y ahora, ¿por qué hablo de el tema de la precisión? Bueno, porque también mencioné de que se me olvidó, entre comillas, mencionar una parte de la jugabilidad que es el equilibrio. Que esto, si bien no es un gran problema, quitando el hecho de que pues hay otros juegos de equilibrio en la Wii, ya sea uno de Zelda o uno de Third Party que esté por ahí. Sin embargo, aquí se nota mucho que es un problema, incluso con los controles calibrados, es un problema el estar conduciendo a Link en la cuerda floja. No por los enemigos que se te enciman estando ahí en la cuerda floja, sino más bien que es un poco inestable, por así decirlo, porque aunque estés en lo más recto posible, el control va a detectar que te está yendo de un lado. Y esto sí, en cierta manera, sí enoja un poco al momento de estar en esos momentos. Lo bueno es que en todo el juego son muy contados. Solo diré que pues, los puedo contar con los dedos de una sola mano, y me sobran dedos las veces que tienes que utilizar obligatoriamente en la cuerda floja. Ahora bien, ya hablamos de la Wii, ahora vamos a hablar del port de la Switch, que es aún peor. Si por mí fuera, utilizaría los controles tradicionales, que esta sería la ventaja que te da este port de la Switch, porque no es un remake y no es nada, es un port, es porque está idéntico al original de Wii. ¿Qué pasa? Si bien Nintendo hizo esos controles o adaptó esos controles de movimiento a un esquema de controles tradicionales para los usuarios de la Switch Lite, pero ¿qué pasa con esto? Esto ya se hacía desde las emulaciones de Skyward Sword en PC. Es decir, si tú tenías la posibilidad de piratear el Skyward Sword y usarlo en PC,
Obviamente era un problema utilizar controles de movimiento. Hay algunos que utilizaban celulares mediante conexión Bluetooth, que para esa época ya había adaptadores para integrar esa tecnología, o bien algunas computadoras que iban saliendo de nuevas generaciones tenían integrado el Bluetooth. Pero si no tienes esto, y bueno, realmente sería aún más incómodo porque pues el adaptador Bluetooth está en donde quiera de los puertos USB. Entonces lo más a la mano sería un mando tradicional. Y cuando digo tradicional, bien podías agarrar un mando de Xbox 360 o una de Play 3 o Play 2 parece. Y revisando en internet, estos controles son idénticos, para no decir iguales, a la emulación en PC. Cosa que bien podría decir que le quita credibilidad a Nintendo o darle cierto aplauso, pero realmente no. Aquí el problema es que con la fama que ha tenido Nintendo a lo largo de los años de demandar y de, para no decir amenazar a usuarios, ya sea bien en el momento de piratear, cosa que obviamente sabemos que piratear es ilegal y que está muy mal. Sin embargo, Nintendo no te da una forma más viable para jugar ciertos juegos. Incluso aún con su paquete de expansión con el Switch Online, no es como que realmente los esquemas de controles sean tan buenos o la emulación sea tan buena. Pero quitando eso de lado, del tema de los paquetes del online, Nintendo no te ofrece una forma de volver a jugar el mismo juego que has jugado desde el principio, cuando en estos días de estreno, dígase en este caso Skyward Sword, o si bien digamos Wind Waker, que perfectamente podían haber hecho hasta el día de hoy, hacer un port, tal cual un port, y no lo han hecho todavía. Hay quienes que lo emulan, el Wind Waker para la Wii U, y aún así les cae tremenda bronca. Entonces, ¿por qué Nintendo, con toda la campaña que tiene contra la piratería de sus propios juegos, está utilizando un esquema que perfectamente bien pudo haber agarrado de una de las tantas páginas que ha cerrado a lo largo del tiempo durante la salida entre la GameCube y el Wii? Es decir, se entiende por el tema de los usuarios de Switch Lite, pero no podían utilizar otra manera, otro esquema de controles que no fuera tan descarado, o mejor aún, ¿por qué sacan Skyward Sword para la Switch Lite? Entonces, ¿y por qué menciono el tema de un control tradicional? Pues bueno, los controles de movimiento están peores que en la versión de Wii, o sea, su versión original. ¿Por qué digo esto? De las 40 horas que me aventé en jugar, y mejor dicho, rejugar el juego varias veces para comprobar por mí mismo este tipo de cosas, por más que digan el HD, bueno, por más que digan de la renovación del sistema de los controles de movimiento con un sensor HD, realmente sale peor en el caso de Skyward Sword para la Switch. ¿Por qué? Porque al principio con la Wii teníamos un sensor en donde apuntar. Aquí no. Aquí solo tenemos el dock que para el caso, por más que tú apuntes a la pantalla, realmente estás apuntando para el sensor de movimiento, que sería pues el lugar base para centrar tu control, para hacer la recalibración. Aquí no hay nada, no hay una forma de volver a recalibrar los controles de la Switch, hablando de los controles de movimiento, obviamente, porque en vez de tener una base sólida como para dar la programación de la recalibración de los controles de movimiento, tienes que hacer movimientos en infinito con los mandos, cosa que uno entendería, pero personalmente a mí me saca de quicio, porque es como que si ya de por sí están mal, están detectando mal los controles, y yo hago esto,
no creo que se vuelvan a calibrar realmente, porque no es como que no hay una forma realmente de calibrarlo si lo estás haciendo en constante movimiento. Y más aún cuando los controles o el infrarrojo de donde se lee es la parte inferior, cosa que en todo caso tendríamos que apuntar con la parte inferior para realizar el símbolo del infinito. Y aunque hicieras perfectamente el símbolo del infinito, se va a volver a descalibrar. Es decir, con la calibración de apuntar a la pantalla y la cruceta hacia abajo, la calibración te puede durar perfectamente unos 15 minutos, muy apenas la media hora. Dependerá de cada jugador, pero en mi experiencia dichos controles me duran muy poco. Me dura muy poco su estabilidad, me dura muy poco su precisión. Por lo menos las veces que yo he jugado, y más cuando en mi posición natural es que todas las veces que lo he jugado con los controles de movimiento fue estando sentado, porque ni loco voy a estar parado más de una hora o media hora jugando el juego, porque pues como verán y como en muchas partes es que no en todas las casas hay suficientemente espacio para jugarlo, o por lo menos en mi caso, que yo tengo la Switch en mi habitación y no puedo conectarlo a la sala de mi casa porque realmente hay otros aparatos conectados. Así que realmente casi siempre lo he jugado sentado. Y la posición natural de los brazos es estar las manos en el regazo. Y como es tan cómodo usar esos controles sin la necesidad de un cable, con más razón relajo más los brazos. Y puedo hacer otras cosas con el control. Pero ¿de qué sirve si a cada rato se va a estar descalibrando? Ese es el mayor pero que yo le doy a este port, porque perfectamente solo cambiaron la interfaz de los controles a una interfaz de la Switch, pero no mejoraron en nada la calidad de los controles de movimiento, porque personalmente yo lo siento igual o peor. Y aquí es donde vuelvo a meter el tema del mando tradicional. Perfectamente es más viable utilizar un control tradicional que un control de movimiento en el port de Switch. ¿Y por qué me quejo tanto sobre los controles de movimiento? Bueno, pues ese es el chiste. Es el chiste de todo el juego, de utilizar los controles de movimiento. Ya de por sí, el original, no digo que es la gran maravilla, pero por lo menos te daban opciones para recalibrar y volver a utilizar la precisión del Motion Plus. Aquí no hay una forma de restablecer esta reconexión a la precisión. Vas a estar constantemente fallando. ¿Por qué? Porque los controles no duran nada en precisión. Yo, personalmente, me duran 15 minutos muchas de esas partidas, o incluso lo que más que han aguantado son media hora. Y si no, pues tenía que volver a calibrar. Que ustedes dirán, a lo mejor exagero mucho. Sí, a lo mejor. Pero conforme tú vas avanzando, a pesar de que tú hayas calibrado con la cruceta y con la forma del infinito que te lo pide, que yo recuerde, porque ya no he vuelto a tocar el juego desde la última vez que lo hice, que fue casi más de un año, pero pues yo lo mantengo fresco gracias a esas horas jugadas. La verdad es que no, perfectamente pudieron sacar el port, pero mínimo hubieran intentado mejorar ese apartado. Rompieron algo que medianamente estaba arreglado. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? Y de hecho esto te puede pasar en muchas de las misiones que tienes que hacer para la aventura, o incluso mientras estás jugando de forma normal. Digo el juicio del espíritu porque es en esos precisos momentos que requieres más la precisión que nunca. ¿Por qué? Porque siempre te van a estar persiguiendo y hay momentos en donde el juego utiliza trampas para que te atrapen los guardianes. Y es ahí donde, de las veces que he jugado con los controles de movimiento, he tenido muchos problemas, personalmente. ¿Por qué? Porque hay zonas donde forzosamente tengo que utilizar la cuerda floja, lo que acabo de mencionar hace algunos minutos. Y aquí se resiente más porque es aquí que debo estar rezando para que funcione la precisión en su debido momento. Cosa que no sucede en los controles tradicionales por obvias razones, porque uno es más cómodo para el jugador, 2
ya no requiere tanta precisión de tu movimiento de la mano, o sea, de tu aparato locomotor, por así decirlo. O sea, solamente la precisión de tus dedos, bueno, de tus dedos pulgares para moverte. Que sí, también hay cierta imprecisión, claro que va a ser cierta imprecisión, pero yo creo que cualquier jugador va a estar más acostumbrado a un esquema de control tradicional a los controles de movimiento. Y más cuando son controles de movimiento que no duran nada su recalibración en precisión. Bueno, y ahora llegar a la conclusión. De todo lo que he comentado, todo lo que he dicho, realmente no podría decir que Skyward Sword sea un mal juego. No es un mal juego, realmente es un juego mediocre. Así como lo he dicho con Wind Waker, que es relativamente mediocre. Pero sería injusto comparar, ponerles una calificación, la misma calificación. Que en este caso sería un 5 de 10. Pero no, o sea, Skyward Sword es un juego disfrutable dentro de lo que cabe. No es un juego que realmente digas, ay, quiero volver a jugar. No, realmente no. Creo que la única ventaja de este port de la Switch es que puedes volver a jugarlo una y otra vez, pero con un control tradicional. Entonces, pues sí, es una nota media amarga para Skyward Sword. Porque tiene potencial, tiene todo lo que se le puede dar, más sin embargo está limitado al público que se le quiso dar. Que es el público casual. Gente que no juega tan a menudo. A comparación de pues el resto de juegos que pues sí tiene algo más que dar. Ahora en el caso del port, pues sí, realmente es malo. Comparándolo y hacer... Bueno, pues es exactamente igual. O sea, este sí que no tiene excusa. O sea, lo pondría mediocre, pero no. En el caso del port es horrible, horrendo, porque es exactamente el mismo juego, sin ninguna variación, sin un tipo de agregado útil realmente. Si acaso, pues el HD de los controles de movimiento de la Switch, pero nada, esa... ¡Sí, es igual! ¡Es igual! O sea, realmente si tú quieres comprarte el port, cómpralo a segunda mano en un tianguis o que alguien te lo venda barato, porque vale $60 aparentemente, así que pues ni al caso. Piratealo directamente, o sea, no tiene mucho caso. O lo compras de segunda mano o lo pirateas directamente. Eso sería todo de mi parte. Déjenlos en la caja de comentarios si están de acuerdo con esta opinión o si me faltó agregar algo más. Estaré leyéndolos para una retroalimentación y para mejorar en futuros videos. Que espero en Dios ya no tardar 2 años en hacer un video. Por Dios. Bueno, yo me despido. Mi nombre es Snored y nos vemos cuando vuelva a salir el sol.